amigos y bienvenidos a un vídeo más de Monster Hunter Rise. En esta ocasión les traigo dos métodos para conseguir amuletos en el juego de una manera sencilla y con resultados garantizados. El primer método se basará en un simple truco con el cual gastaremos un mínimo de materiales hasta que nos salga el amuleto con la habilidad que tanto hemos estado buscando. Y el segundo método consiste en utilizar un software para poder crear el amuleto con las habilidades específicas que tanto deseamos. Bueno, cazadores, sin más retrasos, comencemos. Ok, comencemos con lo que es el primer método. Abrimos nuestro juego y antes de iniciar con todo nos vamos a ir a las opciones, datos de guardado, y aquí vamos a dejarlo desactivado, ya que por defecto viene activadas, así que las desactivamos. Una vez hecho esto, vamos aquí y hablamos con el gatito de la tienda del gremio. Nos vamos a las opciones del Maxi Fusionador y vamos a utilizar lo que es la fusión Brisna Misteriosa. Siempre vamos a utilizar esta de aquí. Aquí lo que vamos a hacer es dos pedidos, o sea, 5 talismanes y 5 en el otro pedido. Procúrense de seleccionar materiales que no sean tan raros o de monstruos complicados. Utilicen por lo general materiales de monstruos más comunes y lo que ustedes tengan en su mayoría. Listo, aquí ya tengo un pedido de 5. Y vamos a hacer otro más. Siempre este proceso tienen que hacerlo con 2 pedidos. Nunca lo hagan con uno porque si no, no les va a salir el resultado deseado. Una vez tengamos hecho nuestros 2 pedidos, tenemos que hacer 2 misiones para poder recibir esos talismanes. ¿Qué es lo que vamos a hacer para acabar rápido la misión? Nos vamos aquí con el maestro Utsushi y vamos a hacer una misión de arena, que es la del Ryan de 7 estrellas. Lo que vamos a hacer es simplemente entrar a la misión y vamos a dejar que nos abata Ryan rápidamente. Una vez hayamos fallado la misión, tengan cuidado de no poner guardar la partida, ya que aquí nos va a salir una opción para poder guardarla. Le dan a para continuar y aquí está la opción, siempre pongan no. Una vez culminadas las misiones, vamos nuevamente a la tienda, vamos a Maxi Fusionador y aquí vamos a recibir lo que es los talismanes. Veamos qué talismanes nos salieron. Tenemos mejora de balance, afilado rápido, tenemos una buena cantidad de espacios, antitemblores con cuchilla, adrenalina, aquí tenemos gasto de resistencia y bombardero con una buena cantidad de espacios también, pena inmediata, recuperación rápida, afortunado, afinidad deslizante, heroicidad y por último agotador con antiviento. Ninguna de estas vale la pena para mí. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a la pantalla de título. Para eso nos vamos a configuración y nos vamos a volver a pantalla de título. Aquí nos va a decir si deseamos guardar la partida. Ustedes tienen que poner que no. Ingresamos nuevamente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente al gatito de la tienda, Maxi Fusionador, otra vez la Brisna Misteriosa. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar un solo talismán para fabricar. Con esto es suficiente, ¿no? Ahora vamos a hacer nuevamente la misión del Ryan para ver qué talismán nos sale en este momento. Recuerden siempre no olvidar de no guardar la partida. Pongan siempre que no. Como ven ahorita, el talismán que nos acaba de salir es exactamente el mismo que nos salió en la ronda anterior, el primerito, ya que en teoría si nos salió ahorita el mismo, técnicamente nos van a salir los mismos en los que hagamos posteriormente. Lo que vamos a hacer ahorita es guardar saliendo a la pantalla de título. Como ahorita solo hicimos la fusión de un solo amuleto, ese amuleto lo que va a hacer es restaurar los amuletos que salgan posteriormente, o sea, ya no van a salir exactamente los mismos, sino que van a salir unos totalmente diferentes. Aquí vamos a hacer otra vez el proceso de cero. Vamos a mandar a hacer 10 amuletos. Vamos al Maxi Fusionador, Brisna Misteriosa, y otra vez vamos a mandar, como ya les mencioné, a hacer los 10 amuletos.
Por fin terminamos las 2 misiones y ahora sí, vamos a verificar qué amuletos nos da en este momento. Como están viendo, todos los amuletos que tenemos ahorita son totalmente diferentes a los de la ronda anterior. Bueno, entonces chicos, recapitulando, el proceso consiste en fabricar lo que es 2 pedidos de 10 amuletos en lo que es la brizna misteriosa. Hacemos las 2 misiones, vemos y verificamos si alguno de esos amuletos nos interesa. En caso de que no nos interese, regresamos a lo que es el menú sin guardar la partida. Nuevamente ingresamos a nuestra partida, seleccionamos el maxi fusionador y solo pedimos un solo amuleto o talismán, como ustedes le quieran decir. Hacemos nuevamente la misión, la pasamos, regresamos al maxi fusionador, nos va a salir el primer amuleto que nos salió en toda la ronda anterior. Guardamos la partida y regresamos a lo que es nuevamente el menú principal. Entramos otra vez a nuestra partida, hacemos nuevamente 2 pedidos de 5 y 5, o sea 10 amuletos, y esos 10 amuletos van a ser totalmente diferentes a los de la ronda anterior, ya que el haber pedido un solo amuleto anteriormente restaura todos los amuletos que vengan en adelante. Así que ese sería el método para lo que es buscar amuletos que no sean de utilidad gastando el mínimo de materiales. Espero que haya quedado claro, amigos. Si no, déjenme en los comentarios cuáles son sus dudas para explicarles con mayor claridad, aunque creo que he sido totalmente claro. Muy bien, ahora sí pasemos a lo que es el siguiente método. Quiero aclarar que es algo más que obvio que este segundo método solamente es válido para los usuarios de PC. El primero sí es válido tanto para los usuarios de Switch como los de PC, pero este segundo es exclusivo de lo que es PC. No lo van a poder realizar en lo que es otros dispositivos. Bueno, lo primero es descargarse el archivo que les voy a dejar en lo que es la descripción del video. Va a ser un link de Mega y obviamente, como en el anterior, va a tener publicidad. El archivo se va a llamar Monster Hunter Rise Editor de Amuletos. Una vez lo tengan descargado, proceden a descomprimirlo. Abren la carpeta y aquí adentro van a tener 2 archivos, un ejecutable y uno de Excel. Antes de lo que es iniciar el software, tienen que tener abierto su juego de Monster Hunter Rise. Una vez abierto, ahí sí proceden a ejecutar el .exe. Ya abierto, nos vamos a ir al juego. Nos vamos aquí al baúl de objetos, gestionar equipamiento. Nos vamos a cambiar equipamiento y nos vamos aquí donde dice talismanes. Una vez aquí, nos vamos al software. Ahora nos vamos al programa y nos vamos a la opción que dice leer caja de equipamiento, que es esta de aquí. Le damos un clic y se nos habilitan otras opciones. Aquí donde dice Charms y está esto de aquí, vamos a tener varios amuletos que son, o teóricamente serían los que nosotros tenemos ahorita en nuestro juego. Pero no nos vamos a basar en eso, sino que vamos a crear un amuleto totalmente nuevo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Antes de comenzar, vamos a darle clic donde dice añadir nuevo, o sea, add new. Damos un clic aquí y nos vamos a ir a nuestro juego. Aquí se nos va a crear un nuevo amuleto. Para poder visualizarlo tenemos que retroceder y volver a entrar a lo que es los talismanes. Lo buscamos y debería ser uno de color blanco que no tiene ninguna habilidad ni ranuras de espacio, como están viendo en este momento. Tengo este que se llama talismán apacible, pero no tiene absolutamente nada. Eso es lo que acabamos de crear ahorita con el programa. Ahora volvemos nuevamente al programa.
Y aquí vamos a proceder a editar ese amuleto. Vamos a buscarlo aquí donde dice Charms. Debería ser el último que dice None 000. Damos clic ahí y se nos habilitan otras opciones. Aquí donde dice Rarity vendría a ser la rareza del amuleto. Obviamente lo que uno va a querer aquí es siempre hacer amuletos de rareza 7. No vas a querer hacer amuletos con rareza menor a esa. Así que yo voy a poner que va a ser de rareza 7. Las skills que quiero que tenga. Pongámosle que quiero una que tenga bonus de ataque y bonus críticos. Así que bonus ataque sería Attack Pose. Y lo que es bonus crítico sería Critical Edge. Una vez seleccionadas las habilidades que va a tener el amuleto, aquí al ladito donde dice Skill 1 y Skill 2 es donde vamos a poner el nivel que va a tener la habilidad. Por ejemplo, el bonus ataque llega hasta nivel 7. Y acá abajo que dice Critical Edge, que es bonus afinidad, también llega hasta nivel 7. Aquí podemos poner, por ejemplo, quiero que tenga nivel 2 y abajo que tenga nivel 2. Ahora más abajito tenemos estas opciones que dice slot 1, slot 2 y slot 3. Estos van a ser la cantidad de ranuras que va a tener el talismán para poner lo que son los adornos o las joyas. Vamos a poner, por ejemplo, que quiero que tenga uno de nivel 1 y otro más de nivel 1. Una vez ya habiendo editado todos estos campos de aquí, le damos donde dice Save. Con eso ya guardamos nuestro amuleto. Ahora vamos nuevamente al juego. Retrocedemos y volvemos a ingresar a talismanes. Como ven, ya no está el talismán de color blanco, ya que lo convertimos a uno de rareza 7. Ahorita tenemos que buscarlo en rareza 7. Debería estar técnicamente por aquí porque es uno que tiene 2 espacios de adorno de nivel 2. Y aquí está, compañeros. Tenemos este amuleto con un bonus de ataque de a nivel 2 y un ojo crítico. Déjenme ver exactamente qué es ojo crítico, estoy confundido. Ya, perfecto, es bonus afinidad. Ya, entonces tenemos 2 puntos en bonus ataque y 2 puntos en afinidad. Y aparte tenemos los 2 espacios de nivel 1. Con esto podemos crear cualquier cantidad de amuletos que nosotros querramos con cualquier tipo de habilidad. Pero, compañeros, no es todo color de rosa. Hay amuletos ilegales que no se pueden crear en el juego. Por ejemplo, yo no me puedo crear un amuleto con bonus ataque completamente a nivel 7. Eso es algo que el juego no permite, ya que es un amuleto ilegal. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros creamos un amuleto con esas características? Puede que tu juego se te congele o se te quede la pantalla negra cuando tú te pongas ese amuleto en el combate o te lo adhieras a tu equipamiento. Pero obviamente yo les traigo la solución para no cometer ese tipo de errores. Para eso está el documento de Excel que venía adjunto en lo que es la carpeta del software. Vamos a abrir ahora ese documento. Aquí dice reglas para amuletos legales. A ver, les explico esto rapidito. ¿Qué es lo que significa esto? Aquí tenemos los nombres de las habilidades. Tenemos el grado al que pertenecen, desde grado S hasta grado A. Aquí tenemos el nivel máximo. Por ejemplo, tenemos el bonus ataque que llega máximo hasta nivel 7. El plena forma que solo llega hasta 3. El resentimiento que llega hasta 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí al lado donde dice habilidades de amuleto, tenemos, como está en el software, tenemos las 2 habilidades que podemos poner en el amuleto. Aquí tenemos primera habilidad y acá tenemos segunda habilidad, ya que el software solamente puede crear amuletos con 2 habilidades. A ver, ¿cómo funciona esto?
Vamos a tomar el ejemplo de bonus ataque. Aquí nos dice que bonus ataque es una habilidad de grado A y su nivel máximo es de 7. Aquí en lo que es las habilidades del amuleto, que es el amuleto que nosotros vamos a crear, nos dice que la primera habilidad, o sea, aquí en el software, este que está aquí que tenemos con bonus ataque, nos dice que la primera habilidad solo puede llevar 3 puntos en lo que es bonus ataque. Y si este bonus ataque va en la segunda habilidad, solo puede llevar 2 puntos. O sea, en el software, si en vez de bonus ataque estar acá arriba, el bonus ataque está acá abajo, solamente lo podemos poner con una skill de 2. Pero si el bonus ataque va aquí arriba, puede ir con una skill de 3. Espero ser claro en este punto. Otro ejemplo, si tenemos aquí el ojo crítico, nos dice que ojo crítico, si es la primera habilidad, podemos ponerla solo hasta nivel 3, pero si es la segunda, solamente hasta nivel 2. Sucede lo mismo con el bonus ataque. Si es el primero, solamente hasta 3, y si es segunda habilidad, solo hasta 2. Ahora vamos a realizar una combinación. Por ejemplo, yo quiero que la primera habilidad sea punto débil. Vemos que punto débil tiene un máximo de nivel de 3. Si es la primera habilidad, podemos llevarla a 2 puntos. Y si es la segunda habilidad, también la podemos ingresar a 2 puntos. Así que podríamos poner ese bonus punto débil, ya sea como primera o segunda habilidad, porque en todas dos solamente puede ir con 2 puntos. Esa creo que es Wagner's Exploit. Y por ejemplo aquí ya tendríamos este amuleto con bonus ataque a nivel 3 y bonus punto débil a nivel 2, que sería un amuleto espectacular prácticamente. Ahora, los niveles de los espacios, aquí tampoco se pueden alocar y poner que todos los niveles de los espacios sean de level 3. Aquí también hay reglas, ya se las voy a mostrar. Aquí en el otro recuadro que está más acá, más hacia la derecha, tenemos los grados de primer y segunda habilidad en amuletos. Aquí tenemos la combinación que podemos realizar, pero prácticamente se pueden realizar todas las combinaciones. O sea, podemos combinar una habilidad de rango S con rango S mismo, una habilidad de rango S con rango A, otra de rango S con rango B, o una de rango S con rango C, y así y viceversa. Ahora aquí lo importante va a ser donde dice nivel de cantidad de joyas, este pequeño espacio que está aquí. Ya, la edición para que el amuleto no nos bote como ilegal para lo general, o sea para todo, sería que a este amuleto de rareza 7 con esas espléndidas habilidades le agreguemos una joya de nivel 3 y 2 de nivel 1, tal como dice aquí. Aquí me dice 2 habilidades de rango S, pues nos permite un espacio de nivel 3 y 2 espacios de nivel 1. O sea, nos vamos al software y aquí donde dice slot 1 tienen que poner siempre el nivel 3. Donde dice slot 2 tenemos que poner nivel 1, y donde dice slot 3 tenemos que poner nivel 1. Si ustedes no quieren el de nivel 3, aunque obviamente yo sé que todos lo van a querer, le pueden poner uno de nivel 2. Eso no importa, con tal de que no te pases del 3 y 1 y 1. No sé si me estoy dando a entender. O sea, podríamos utilizar 3 slots de nivel 1, o un slot de nivel 2, 2 de nivel 1, o como ya nos dice acá en el recuadro, 1 de nivel 3 con 2 de nivel 1, dependiendo del rango de la habilidad. Acá por ejemplo con 2 habilidades de nivel C nos permite un espacio de adorno de nivel 3 con 1 de nivel 2 y 1 de nivel 1. Pero como ya les mencioné, nadie va a querer utilizar habilidades de nivel C, que son por ejemplo, la de nivel C es afinidad deslizante y músico. Creo que eso sería para alguien que específicamente utilice la cornamusa
con afinidad deslizante, pero ya eso es muy específico. Ok, entonces ahí queda este recuadro y espero que hayan entendido a la perfección la explicación sobre este tema de los amuletos ilegales. Si ustedes fabrican sus amuletos viendo este recuadro que está aquí, no les va a dar ningún problema, no les va a dar crasheos el juego, no se les va a quedar pantalla en negra. Pero si ustedes cometen un pequeño error, ahí sí la van a ver negra. Por eso les recomendé al inicio del segundo método que hagan un respaldo de sus datos guardados. No se olviden eso, siempre hacer un respaldo por si acaso cometan algún error en lo que va a ser este proceso. Bueno amigos, entonces esto sería todo por el video de hoy. Espero que todo haya quedado claro y en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta, déjenmela en lo que es los comentarios. Bueno compis, no se olviden de suscribir, no se olviden de comentar y conmigo será, como ya saben, hasta el próximo video. Bye bye.